Dios te bendiga, te habla la pastora Eunice Ramírez y quiero darte la bienvenida una vez más a Cápsulas Reflexivas. Durante todo el mes de noviembre hemos estado conversando en diferentes escenarios acerca de la violencia basada en género y haciendo hincapié en la violencia contra la mujer. Definitivamente la violencia basada en género y la violencia contra la mujer están lacerando no solamente a mujeres y a hombres, sino también a nuestra familia y sociedad en general. Quisiéramos entonces hacernos la siguiente pregunta que también define el tema que nosotros vamos a abordar en esta ocasión. ¿Será posible que del mismo modo en que la violencia de género está afectando los ambientes seculares, así como las parejas seculares, será posible que también esta violencia haya permeado la iglesia y esté afectando no solo el contexto y el quehacer eclesial, sino también las relaciones de parejas cristianas? A lo largo de toda esta reflexión vamos a estar contestando esa pregunta. Es importante que recordemos que una de cada tres mujeres por lo menos ha vivido experiencia de violencia física o sexual alguna vez en su vida. Y debemos reiterar que en República Dominicana, así como en otros países de América Latina y también en otras localidades del mundo, los casos de feminicidio por violencia basada en género se han convertido en una de las principales formas de muerte de mujeres. Es decir, no solamente la violencia basada en género afecta la vida psicológica, social, digamos, la dignidad de las mujeres y los hombres, sino que también la violencia basada en género está diezmando vida de muchas mujeres en nuestros países. Esta forma de violencia, recordamos que se vive en diferentes contextos y escenarios. La violencia basada en género trasciende el ámbito privado y el ámbito de pareja y se vive a nivel público, en espacios como en la escuela, en el trabajo, en las iglesias y en todas las estructuras sociales y todos los grupos y espacios sociales donde hay interacción entre hombres y mujeres. La violencia basada en género, recordamos que tiene manifestaciones muy lacerantes y significativas que afectan y agreden la integridad física, reiteramos, emocional o psicológica, la integridad, la dignidad de las personas, afecta la vida social de esta persona, también la economía, el patrimonio familiar, y es una de las formas de violencia que más vulnera derechos tanto de hombres como también de mujeres. Respondamos entonces la pregunta. A lo largo de nuestro llamado y nuestro ministerio hemos estado abordando por muchos años temas con audiencias de pastores y líderes y laicos de diferentes denominaciones de iglesia, tanto evangélicas, pentecostales como no pentecostales, iglesias protestantes. También hemos estado abordando iglesias de corte católico. Sin embargo, la reflexión que estoy generando en este día es básicamente basándome en la experiencia de acompañamiento a iglesias evangélicas, iglesias protestantes. Es importante que sepamos que a lo largo de nuestras intervenciones de la mano con diferentes organizaciones cristianas que abordan diferentes formas de temáticas que atañen a la familia, a la niñez y a la mujer, hemos estado acompañando procesos de capacitaciones continua, talleres, entrenamientos, seminarios, conferencias, eh, charlas, donde pastores y pastoras nos han compartido
la necesidad que tienen de tener herramientas para abordar situaciones de violencia en la pareja y violencia de género que han estado recibiendo. En nuestros talleres de salud sexual reproductiva, por ejemplo, y los talleres de VIH, asimismo los talleres que tienen que ver con violencia contra la niñez o familia, surgen tanto de las personas que están viviendo alguna forma de violencia basada en género, asimismo como de los líderes, pastores y pastoras, que comienzan a contar: estamos viviendo tales y tales situaciones, hay agresiones físicas, hay agresiones verbales, hay situaciones de liderazgo que definitivamente son señales de que la violencia también ha estado permeando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente nos quisimos quedar ahí. Una de las, y sé que también todos los pastores y los líderes y los trabajadores sociales que abordan temáticas como la familia, como la protección infantil, luego de sus intervenciones se le acercan tanto personas que están viviendo la experiencia como también otras personas, familiares, amigos o pastores, que nos dicen: lo que usted contó, lo que usted trabajó, lo que usted abordó, lo estoy viviendo yo, lo está viviendo mi hija, lo está viviendo un miembro de mi iglesia, una pareja de mi iglesia. No nos quisimos quedar ahí, reiteramos, también desarrollamos una investigación cualitativa en algunas de las iglesias, por lo menos en una 12 iglesias de diferentes denominaciones, de las principales denominaciones de iglesias evangélicas en la República Dominicana. La investigación se llamó Voz más Cambio, y fue una consulta dirigida específicamente a adolescentes y jóvenes de estas iglesias, en la que también participaron algunos niños y sus líderes, es decir, las pastoras o los pastores de las iglesias a las que pertenecen estos jóvenes. En todo el proceso de levantamiento de información, ¿qué es lo que hemos encontrado? Encontramos, y voy a iniciar a responder la pregunta. Definitivamente encontramos evidencias muy contundentes que nos dicen que la violencia basada en género y contra la mujer sí ha permeado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y sí está presente en muchas de las parejas cristianas. Los hallazgos más importantes y relevantes están en 4 formas de violencia muy específicas. Hemos encontrado una de las formas que más salió es la forma de violencia verbal. Estamos hablando de insultos, de amenazas, de agresiones, de tonos de voz, también de palabras que no solamente descalifican, sino también que influyen mucho en la autovaloración de las personas que son quienes la reciben. Otra de las formas de violencia que fue que salió en muchas ocasiones en las consultas, fue la forma de violencia psicológica. Y es importante que veamos que muchas veces esta forma de violencia se presenta junto con la violencia verbal. Esta violencia psicológica tiene como objetivo dañar la dignidad de las personas, la valía de las personas. Y vimos cómo manifestaron los consultados que la violencia psicológica se traduce en amenazas, en manipulaciones psicológicas, en culpabilidad, en infundir miedo. Genera también en la persona que está siendo violentada, que está siendo abusada, depresión, sentimiento de inferioridad, ¿no? Afectando el autoestima de la persona, pero también su capacidad de decidir, de pensar, de razonar muchas veces de manera lógica y autónoma, ¿no? Entonces, y es importante que sepamos que tanto la violencia psicológica como la verbal, y también la violencia espiritual, que la vamos a abordar porque también salió, tienen como objetivo suprimir no solo la dignidad de la víctima, sino también su capacidad de razonar,
su autonomía y la capacidad de tomar decisiones por sí misma, sobre todo decisiones que pongan a la persona a salvo de cualquier tipo de riesgo. Las culpas son otra forma de manipulación, transferir responsabilidades y culpas a otros. También el sometimiento al silencio, al no compartir, al no hablar. El aislamiento son otras formas que nosotros encontramos de violencia también. Y es importante que sepamos que la coacción, así mismo como la privación arbitraria de libertad, donde la gente no puede decidir, no puede seleccionar sus amistades, no puede decidir a dónde ir, qué hacer con situaciones elementales de su vida. Vimos violencia física y quiero iniciar con esto. Una forma o una manifestación de la violencia física que encontramos es que algunos esposos no les permiten a sus esposas poder ir a acceder a servicios, por ejemplo, chequeos ginecológicos, con esa falsa premisa de que ella es cristiana, ella es su esposa y solo su esposo puede verla. Algunos también, que alude bastante desinformación, bastante ignorancia y desconocimiento, incluso juzgan a las mujeres de que si van demandando muchos servicios ginecológicos, quizás su exposición ante un médico o una médica es una forma de exhibirse. Lamentablemente esto pasa y en una de las iglesias encontramos esta situación donde hay una pareja que es de jóvenes que lamentablemente es su esposo. Ella tiene prácticamente ya 2 años sin poder asistir al ginecólogo porque su esposo no se lo permite. Otra de las formas de violencia física que hemos encontrado, bueno, son varias, pero están las agresiones físicas, están los golpes, están las galletas, están los jalones de moño, está también intentos de asesinato, asfixia, ahorcamiento. Son casos, ¿verdad?, que no sabemos qué tan aislados sean, pero que están siendo contados en un escenario público por personas que de alguna manera están refiriendo, que lo han vivido o lo han expectado muy de cerca. Las formas de agresiones físicas, por ejemplo, uno de los adolescentes nos dijo, un preadolescente nos dijo, bueno, violencia de género es cuando mi papá le pega a mi mamá con un palo de escoba. Estamos hablando de escenarios donde las parejas son cristianas y es importante que hagamos un hincapié en esta parte, que no solamente es que son cristianas de 1 año de conversión, estamos hablando de que lo que hemos encontrado es que además de ser laicos los que están, los integrantes de parejas que están cometiendo estas formas de violencia, están también algunos líderes y lideresas de iglesia. Estamos hablando de pastores, pastoras, líderes ministeriales, líderes conciliares. Es decir, que no estamos haciendo un abordaje y observando una conducta de recién convertidos o en la cual la pareja, uno de los miembros de la pareja es inconverso, ¿no? Estamos hablando de personas con años en la fe y que vienen arrastrando esas formas y esas manifestaciones violentas entre sí. Otra de las formas de violencia que también encontramos es la violencia espiritual. La violencia espiritual se manifiesta de 2 maneras. Uno, en el contexto eclesial, institucional. Vemos que todavía la figura del hombre es la persona que en muchos concilios se reconoce como la autoridad establecida por Dios. Es decir, donde en muchos escenarios todavía las mujeres no pueden
acceder a servicio, a liderazgo administrativo, a desarrollar el ministerio pastoral, el ministerio de evangelista. Y muchas de estas mujeres, aunque tengan el llamado y la vocación, son relegadas a tareas de servicio, de ornato del templo, de levantamiento de fondos, de servicios a nivel de la comunidad, entregar la dorca. Y eso no es que no tiene méritos, sino que donde vemos la forma de violencia es primero donde no se le reconoce a la mujer la capacidad que tiene de haber recibido dones espirituales dados por el Espíritu Santo y también la capacidad de recibir los dones de Jesús, que son los ministerios. Hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con las capacidades no solamente de procrear y de administrar, sino también de liderar. ¿Sí? Ese fue el rol que Dios le dio tanto a Adán como a Eva. Y cuando nosotros vemos escenarios donde en nombre de Dios se limita tanto a hombres como mujeres, pero sobre todo a las mujeres, y no se les permite desarrollar sus capacidades espirituales y poder ejercer los dones espirituales a través del ejercicio de diferentes formas de ministerio y liderazgo, entonces estamos diciendo que hay violencia basada en género. Otra de las manifestaciones, y eso lo hemos visto en República Dominicana, pero también en otros países, la mayor cantidad de organizaciones paraeclesiales, ONGs, grupos paraeclesiales importantes, como confraternidades de pastores o asociaciones específicas, están siendo lideradas por hombres. Y si hay una mujer en ese comité, en ese grupo, ocupa un cargo de secretaria o de vocal, pero no necesariamente en todos estos escenarios de organización paraeclesial y eclesial, realmente, y muchas veces en las esferas denominacionales de los concilios, muchas veces las mujeres no son las que ocupamos las posiciones de liderazgo de más alto, digamos, nivel. Otra de las manifestaciones de la violencia de género que salió bastante, que está enmarcada en la violencia espiritual, que salió bastante en diferentes iglesias, es la manipulación que tanto hombres y mujeres utilizan con el texto bíblico. O sea, el uso irresponsable de la palabra con la finalidad de, una vez retorcido el texto bíblico, manipular a la pareja y lograr que la pareja se someta a una conducta, a una práctica en nombre de la palabra, no necesariamente haciendo un uso responsable de ella o un discernimiento adecuado de la misma. Se utiliza el texto bíblico para privar de derechos, para privar de libertad, para silenciar, es decir, se usa mucho cuando una mujer denuncia el caso de una violación que venga o una forma de maltrato que venga de un líder espiritual o de una autoridad espiritual. Muchas veces esta mujer se manipula, se amenaza e incluso se tilda de usada del maligno porque desea y está siendo utilizada para difamar a ese hombre o a esa mujer, sobre todo en el caso de los hombres. Cuando es un pastor, una autoridad ministerial y su esposa lo denuncia, en el espacio donde ella denuncia eso, lo primero es que no se le cree. Lo segundo es que se entiende que ella le está levantando ese falso testimonio, que está mintiendo, y la mandan y la remiten a la oración. En ese punto también quiero observar una forma de violencia espiritual. Cuando los pastores y las pastoras reciben casos de personas que están siendo víctimas de agresiones psicológicas sistemáticas,
de agresiones físicas sistemáticas, de privación de libertad, de situaciones que afectan no solo la dignidad y la integridad emocional y física, sino también, y psicológica, sino también incluso amenazan la vida y la integridad física de la persona. Muchos pastores en la consejería reciben estas informaciones y saben qué hacen, que es irresponsable. Lo que relegan a las personas, la mandan a la persona a orar, a esperar que la pareja cambie y a esperar que el Señor va a resolver todas esas cosas, sin medir el nivel de riesgo, sin medir el nivel de exposición, de daño que esta persona está recibiendo, que definitivamente se ha destapado y se ha vulnerado frente a ese líder que ella entiende o él entiende que le va a dar un acompañamiento responsable y va a ser empático con ella y le va a dar la instrucción adecuada y la herramienta o va a transferir para que esta persona pueda librarse del dolor y el sufrimiento que está recibiendo, probablemente en este contexto de pareja. Otra de las formas de violencia que también entran en este rango, ¿verdad?, de violencia espiritual, son también los discursos, los sermones, cómo nos referimos a las mujeres, cómo nos referimos a los hombres. Un lenguaje sexista mezclado de en todos estos discursos que hacemos, donde todavía hoy estamos escuchando a pastores y líderes y miembros de iglesia referirse que la mujer es inferior al hombre y que la mujer no puede asumir ningún tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque ella fue la responsable de la caída de Adán y que a través de ella vino el pecado al mundo. Por tanto, no es verdad que Dios le va a permitir a ella ministrar y servir desde el altar. Definitivamente es no solamente una falta de respeto, de ignorancia, sino también una muy mala interpretación del texto bíblico, de la experiencia de restauración también que operó Jesucristo, el cual redime en él todas las cosas y trae un reino nuevo, una cultura nueva, una forma de relacionamiento nuevo entre hombres y mujeres a partir de esa reconciliación del hombre y la mujer con su amado Dios. Otra de las formas de violencia de género que encontramos es la violencia sexual. La violencia sexual la vimos en 3 escenarios. Estamos hablando de incesto, ¿verdad?, de formas de violencia o relaciones sexuales entre parientes. Hemos visto esto en el marco de las iglesias, en familias, ¿verdad?, cristianas. Otro de los escenarios que se dan o situaciones de violencia que se dan es el acoso sexual. Y aquí es importante que veamos esto, independientemente de que sabemos que tanto hombres como mujeres son víctimas de la violencia basada en género. Tenemos que reconocer que el mismo comportamiento que se da en el mundo está pasando en la iglesia. Es decir, son más mujeres que están siendo afectadas en nuestras iglesias por causa de violencia basada en género que hombres, aunque no podemos dejar de reconocer que también hay hombres que están en el marco de relaciones de pareja y en contexto eclesial, también están siendo violentados. Ahora, el acoso sexual, ¿a quién va dirigido? Básicamente en el mundo de las iglesias evangélicas, va dirigido a las adolescentes, a las niñas y a las mujeres. Nos contaron, por ejemplo, una jovencita de 16 años nos decía en la consulta, hay muchos hombres en nuestra iglesia que viven manoseándonos y viven diciéndonos cosas. Y uno sabe, diciéndole cosas a uno que nos ofenden. Estamos hablando esa situación de acoso sexual, acoso verbal y contenido sexual con morbo. Es común, tanto señoritas, adolescentes,
y jóvenes, como también mujeres adultas, nos contaron en diferentes iglesias que están recibiendo de diferentes hombres, incluso hombres cristianos casados que son diáconos, que son pastores. Estamos hablando del contexto eclesial, no estamos en la calle, no estamos en el mundo, estamos hablando comportamiento violento sexual en el marco del contexto eclesial y también en las relaciones de pareja. Acoso sexual, violencia o violaciones sexuales también hemos estado mirando. Conocemos diferentes casos de pastores que lamentablemente tanto a varones como a hembras lo han acosado sexualmente y lo han violado. Muchos de ellos han sido procesados legalmente y han sido encarcelados y han recibido sus sanciones, y otros sencillamente han sido tapados por los concilios, se van, lo trasladan a otros lugares, para servir, o le ponen una disciplina de 1 año o 2 y vuelven, lo instalan en otro pueblo, en otra localidad, muy parecido a lo que pasa con la Iglesia Católica, con el tema de la pedofilia y las violaciones y los acosos sexuales. Eso está pasando en nuestra iglesia evangélica. Ha pasado por años. Hemos tenido orfelinatos con escándalos gravísimos, liderados por pastores y pastoras y por mujeres y hombres de la iglesia, que han sido la vergüenza para nuestro testimonio cristiano, donde tanto niños como niñas han sido acosados sexualmente y violados por líderes eclesiales. También últimamente hemos escuchado los casos de un pastor que entendía que su semen estaba ungido, estaba bendecido, y el tal fue condicionando a mujeres y hombres en su iglesia y sostuvo relaciones sexuales con muchas mujeres en nombre de Dios para librarla espiritualmente de demonios. Eso está pasando en República Dominicana y sé que en muchos otros países. Bueno, otra forma de violencia sexual que encontramos se da en el marco de parejas cristianas, ya de matrimonios, y estamos diciendo que se manifiesta a través de obligar el acto sexual de manera arbitraria y de manera violenta a su pareja, obligar a su pareja a sostener un acto sexual de manera arbitraria y violenta y en contra de su voluntad, bajo la premisa sencillamente de que somos una sola carne, es mi mujer, eso es su deber conyugal y usted no se me puede negar. Eso pasa muchas veces, y muchas mujeres con incapacidad emocional o espiritual o hasta física, si no quieren sostener el acto sexual en ese determinado momento, su esposo la condena, incluso la amenaza diciéndole: si caigo es tu culpa, si caigo y cedo a alguna tentación, me harás pecar, te habrás dejado usar del enemigo. Y pasa también de mujeres también hacia hombres que los amenazan de esa manera. Estamos conscientes de que una de las cosas más bellas de la relación de pareja es la sexualidad y ese aspecto erótico de la sexualidad. Sin embargo, cada hombre y cada mujer unido en un matrimonio, en una relación, tiene el deber y la responsabilidad de satisfacer sexualmente a su pareja, pero nunca encima o en contra de su voluntad, o obligando a su pareja a tener un acto sexual cuando no desea no está en las condiciones óptimas, o cuando este acto sexual, por ejemplo, en uno de los casos que encontramos, cuando este acto sexual indica que la persona debe tener una actividad sexual que ella considera aberrante. Es importante que sepamos esto, que en muchas ocasiones hemos encontrado el caso de mujeres que nos han dicho que sus esposos las obligan a tener actividades sexuales que ellas consideran que son aberrantes, con las que ellas se sienten que están fallando a Dios,
o que sencillamente esa actividad sexual está dañándola físicamente, está afectando un órgano genital, está afectando su salud. Y muchos de los casos que encontramos también plantean el elemento de la pornografía. Para los cristianos la pornografía te expone a un acto sexual de fornicación, de adulterio con aberraciones sexuales y también parafilias. Para muchos cristianos nosotros entendemos que el consumo de pornografía es un acto de pecado. Y muchas mujeres nos han contado esto de que sus esposos le exigen ver un acto de pornografía como una manera de estimularse previo a la propia experiencia de sexualidad de ellos dos. Yo creo que estoy convencida de que cuando hay amor, hay unidad, hay ternura y hay cariño, la llama se enciende solo y no tenemos que recurrir a un elemento que puede agredir la dignidad, la espiritualidad y las emociones de nuestra pareja, sea varón o sea mujer. Es importante que veamos que muchas de estas manifestaciones de violencia basada en género se sostienen, al igual que en el mundo, de los mismos pilares, de las mismas raíces. Estamos hablando del pecado. Recuerden que tras el pecado entrar en la experiencia humana, se afecta la relación del hombre con su Dios y la mujer con su Dios. Y luego esa relación horizontal del hombre y la mujer entre sí. Lo que indica entonces que tras esa rotura de esta relación de armonía que nuestro Señor permitió que se diera en el Edén, entonces estamos viendo una relación como resultado de esa rotura y esa experiencia de pecado, una relación que está en discordia, que evoca la violencia, que evoca la desigualdad, que evoca la desigualdad y también las rivalidades, asimismo como toda forma de agresión. Hombres y mujeres cristianos, hijos de Dios, que profesan a Jesús deben comportarse como tal. Cuando hablamos de que en el marco de la iglesia evangélica están pasando estas situaciones, aún sean aislados los casos, estamos diciendo que hombres y mujeres que están actuando de esta manera, están actuando basado en una naturaleza caída, están actuando basado en su viejo hombre, reproduciendo lo que dijo Pablo que no podíamos reproducir. ¿Qué es lo que están reproduciendo? Conductas, actitudes y prácticas están enraizadas en la concupiscencia y en el pecado y no han podido desmoldarse del mundo actual, es decir, reproduciendo una cultura pecaminosa, una cultura caída. Es necesario que nosotros, si hemos decidido seguir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y ser testigo de Él en la tierra, entendamos que la violencia basada en género es una forma de pecado. Lamentablemente, muchas mujeres en nuestras iglesias están siendo violentadas, maltratadas en el nombre del Señor por personas que no actúan como su Señor. Jesucristo se crió en un contexto patriarcal que reproducía modelos de conductas machistas. Sin embargo, Jesús no reprodujo esa naturaleza caída, sino que solo lo que hizo fue apegarse a lo divino, al amor, a la justicia, al respeto de las dignidades tanto de hombres como de mujeres y a la defensa contra todo tipo de situación que vulnerara la dignidad, la espiritualidad y la integridad física de hombres y mujeres. Jesús hoy nos invita a ser como Él. Detengamos la violencia basada en género en el contexto eclesial y hagamos libre a muchas mujeres que están siendo maltratadas en nombre de esta práctica que es pecaminosa. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima.